Acá esta lámina la hice para explicar un poco lo que es la ubicación geográfica. Dale varias veces, porfa, porque hay una animación allí y se va creando algo allí. Hay que darle nuevamente allí a la lámina. Ajá, 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 hasta ahí. Hasta ahí. Muchísimas gracias. Fíjense ustedes, la ubicación geográfica no es otra cosa que lo que están viendo, esa puntico allí en el centro, que tienes circunferencia alrededor, tiene 3 circunferencias. Esas 3 circunferencias vienen a ser o vienen a ilustrar dentro de un espacio, de un mapa, por supuesto en Caracas, lo que es el radio de acción de una antena, de una celda. En este caso, el radio de acción de una celda, siempre me hacen la pregunta, ¿cuánto espacio abarca? Va a depender de muchas cosas, ¿no? Del relieve, de las edificaciones, porque la emisión de la onda de telecomunicación choca, rebota, se pierde, pero lo que dicen más o menos los expertos ingenieros que han producido este tipo de tecnología es que es entre 3 y 5 kilómetros a la redonda. Las celdas que ustedes ven son como las que están en el dibujo, en la imagen como tal, no en la ilustración, sino en la imagen. Esos son los tipos de celdas. En Venezuela se estructuraron las celdas como lo consagró una convención internacional de telecomunicaciones en tres capas, en 3 áreas. Alfa mira hacia el norte, gamma sur-oeste y beta sureste. Esto un poco para entender, porque cuando esta información de esta celda pasa a los registros que vimos anteriormente, dice, por ejemplo, Centro Comercial Sambil 1. Centro Comercial Sambil 1 es una celda que está ubicada en el Centro Comercial Sambil y el número 1 es porque es alfa, 2 es beta y 3 es gamma. Entonces, fíjense ustedes, este radio de acción, todas las personas que pasen en ese kilómetro, en esos 2 kilómetros, en esos 3 kilómetros, dependiendo de lo que ya les dije, que es el relieve y las edificaciones, y haya una conexión de mensajería de texto o de llamadas telefónicas en ese transcurrir, en ese pasar, en ese transitar por esa zona, va a ser capturado por esta celda y estas celdas van a registrarse. En primer lugar, nunca pensaron las empresas telefónicas que iban a generar un provecho de investigación. No, señor. Este registro que se hace en esas celdas es básicamente para cobrarnos a nosotros la factura. Para decir, bueno, mire, usted efectivamente hizo una llamada estando en tal sitio y la hizo hacia tal sitio. Entonces ahí ellos te decían, bueno, eso duró tanto tiempo y generó un importe, un dinero, un cobro de tanto. Hoy en día, casi que mundialmente se está estableciendo que no es por segundo, no es por tiempo, sino que se cobran tarifas planas básicas al interés de la empresa de telecomunicaciones. Pero en principio se cobraba era por el tiempo y por eso todos estos registros comenzaron a generarse, a originarse con el propósito comercial. Con el propósito. Pero nosotros los investigadores que estamos buscando la manera todo el tiempo de esclarecer los hechos punibles, aprovechamos esta información. ¿En qué sentido? Ya lo vamos a ver más adelante. Fíjense ustedes entonces que cuando le hable de ubicación geográfica, se recuerdan de esta lámina. Y van a recordar también que la información de los registros telefónicos de celdas se generan por la ubicación geográfica. Siguiente lámina. Ajá. Ahora sí vamos a ver los provechos. Este primer diagrama, como lo dijo el profesor Julio, efectivamente trabajé mucho tiempo en el órgano de investigación penal de Venezuela, es uno solo,
para nosotros, por supuesto, es el más importante, el mejor del mundo. El CICPC, también viene de allí, de esas filas, la comisario Griselda, ponente anterior, mis respetos y mi mayor aprecio para ella. En el CICPC duré algún tiempo, no estoy activo en el CICPC y dejé de cumplir funciones allí porque preferí trabajar en el Ministerio Público. Me había hecho abogado y me gustó más la idea de ver cómo afrontar lo que era un tribunal. Estas láminas básicamente es cuando estaba yo trabajando como investigador criminalista en el Ministerio Público, en una dirección que se llama Asesoría Técnico-Científica y de Investigación. Eh, Algo así como, creo que en Colombia tienen no recuerdo ahorita bien el nombre de ellos, creo que es el CTI. Es como un órgano de investigaciones que aporta y que ayuda dentro del mundo penal al Ministerio Público. Acá esta lámina no es otra cosa que el diagrama de sumatoria de llamadas. Cuando coloco 25 contactos más importantes es por la cantidad que hubo en cada uno de ellos. Fíjense ustedes que esta es la primera lámina del estudio de registro telefónico. Muchos expertos la obvian porque pareciera muy general. Normalmente le digo a toditos los que le he dado clase que lo hagan. ¿Por qué? Porque resulta que esta información te aporta muchísimo. La línea telefónica, el cuadrito que está en el centro de la lámina, viene a ser la línea telefónica de la cual es objeto de estudio. Es decir, la cual le estamos pidiendo la relación de llamada. La tabla que está a la parte izquierda, vista de nosotros los lectores, que tiene como título entrante, son todas las llamadas que le efectuaron a esa línea telefónica. Y la otra tabla, también denominada en este caso, pero saliente, son todas las llamadas que realizó la línea, desde que realizó el usuario o el titular desde la línea telefónica objeto de estudio. Ustedes me dirán, oye, ¿qué tan importante es esto? Si, por ejemplo, el señor Juan Pérez, cuya línea telefónica está siendo investigada, es importante dentro del curso de una investigación de un hecho punible, es importante determinarlo a él, ¿por qué entonces todos los números que tienen relación con él hay que diagramarlos, hay que exponerlos, hay que exhibirlos? Porque normalmente en la investigación penal, el delincuente huye de la identidad, es decir, huye de que sea identificado. Entonces se convierten en usuarios. Normalmente las líneas telefónicas no están a nombre de los delincuentes. La persona que comete un delito evita 100% ser descubierto. Ese es su objetivo principal. Digo yo, mucha gente me dice, ¿cuál es el objetivo principal de un delincuente? Bueno, cometer el delito, enriquecerse. Yo le digo, no ser descubierto. Porque yo creo que lo más importante para ellos es eso, no ser descubierto. En este caso, normalmente los delincuentes utilizan líneas telefónicas que no están a su nombre. Y este diagrama genera una convicción gigantesca con respecto a quién lo utilizó. Me ocurrió en un caso que me decían, bueno, el defensor me decía, pero es que esa línea telefónica a nombre de quién está. Ciudadano experto, me decía. Yo le decía, bueno, está a nombre de María, en ese caso, un ejemplo que estoy dando acá, de María Pérez. Resulta que él me dice, ajá, pero fíjese usted, mi defendido acá se llama Luisa Gutiérrez. ¿Cómo es que usted me está diciendo con ese diagrama que Luisa Gutiérrez está implicada en el hecho? Entonces, cuando le saqué este diagrama, le dije, bueno, mire, yo no sé si Luisa Gutiérrez es la suscriptora de esta línea telefónica, pero resulta que desde esta línea telefónica, quien utiliza esta línea telefónica fue llamada 41 veces y llamó 52 veces al señor fulano de tal que es esposo de la ciudadana Luisa Gutiérrez.
Ahí el hombre no, me dijo que no tenía más preguntas porque es muy difícil contrarrestar el hecho de que si la línea telefónica no está a nombre de la persona que está siendo investigada, pero todos sus contactos se vinculan con él directamente, ¿cómo te escapas de la identidad? Es muy difícil. Este diagrama tiene ese poder, el poder individualizar o buscar, perdón, la individualización de un sujeto activo dentro de una investigación. Siguiente lámina, por favor. Ajá. Este segundo diagrama es el diagrama que todo el mundo utiliza esencialmente. Acá en Venezuela le llamamos cruce de llamadas o conectividad de llamadas. Lo cierto es que en este diagrama, y este es otro aporte, cada diagrama de estos los voy a explicar para que ustedes verifiquen el aporte que tiene el estudio de registro telefónico. La línea telefónica A, que está arriba, en la parte superior izquierda, no le puse A, pero esa, vamos a llamarlo ahorita línea telefónica A. Resulta que esa línea telefónica A tiene todos estos contactos comunes con la línea telefónica B. Fíjense que ustedes en el centro hay un bloque de 7 líneas telefónicas que son comunes entre A y B, es decir, han tenido conectividad, han suscrito conectividad tan bella, gracias. Ay, Dios mío, mira, A y B, ok, ya lo distinguimos así, A y B. Entonces, fíjense ustedes, esta lámina es bien importante en este sentido. Tenemos a dos personas ya identificadas como partícipes de un robo. A la persona, a Juan, lo identificamos y lo asociamos a la línea telefónica A. Y a Pedro con la línea telefónica B. Pero resulta que los testigos hablan de que Juan y Pedro, o sea, o que estas dos personas, no habían dos personas, sino que habían 6 personas durante el robo. ¿Cierto? Entonces resulta que si hacemos este diagrama, en donde buscamos los contactos comunes, las conexiones comunes en el día anterior, el día durante los eventos y el día posterior a los eventos, ¿quiénes son los comunes en estas dos líneas? Resulta que surgen ahí 7 líneas telefónicas. De esas 7 líneas telefónicas que se comunicaron con estos dos, les puedo asegurar, dirían los comisarios por las máximas de experiencia, que al menos 3 líneas telefónicas de esas pertenecen a usuarios que estuvieron también cómplices del delito en el robo. Eso es prácticamente un hecho. Es muy difícil, ojo, es probable que no hayan participado en el hecho. Ciertamente, esto no vale por sí solo. Este diagrama no vale por sí solo. Este diagrama lo que busca es la amplitud, ampliar las fronteras de la investigación. Vuelvo y repito, si la línea telefónica A y la línea telefónica B estuvieron en un hecho punible, en una hora, en una fecha determinada, ¿qué hace el investigador? Va a buscar los contactos comunes del día anterior al hecho punible, a la comisión del hecho punible, el día durante la comisión del hecho punible y el día posterior a la comisión del hecho punible. Va a hacer este cruce de quién conoce a A y a B o quién se comunicó con A y B en ese momento, y les aseguro que esas líneas telefónicas que se cruzaron son dignas, cuando menos son dignas de investigación y de ampliar la investigación y de lo que llamo yo, bueno, eso me lo dio clase una vez un gran profesor, que Dios lo bendiga, la consecución de elementos de convicción. Él le llamaba consecución de elementos probatorios. Entonces, esa consecución no es otra cosa que la búsqueda incesante de más información cada vez que uno obtiene algo. Obtuve la línea telefónica A y obtuve la línea telefónica B, y resulta que obtengo también un testimonial que me dice que no fueron dos personas, sino que hay más personas involucradas. El experto en registros telefónicos me debe hacer un diagrama para verificar qué líneas telefónicas tuvieron contacto con esas dos principales
que ya han sido identificadas. ¿Para qué? Para procurar identificar nuevos sujetos activos. Esta lámina la pasamos entonces. Espero que les haya gustado y vamos a seguir. Son más provecho. Fíjense ustedes acá. En el cruce de llamadas, ajá, este sí quedó con A y con B. Bueno, ya. Ahora falta ponerle la C al de abajo. En este cruce de llamadas, lo interesante es que una vez obtenida la información del cruce anterior, entonces tú incorporas, previa solicitud, la nueva línea telefónica que te parece o que al parecer, por el análisis que estás efectuando, se vincule con los otros dos. Es decir, recuerdan que tenemos a A y a B y teníamos un cúmulo. Resulta que ese cúmulo de líneas telefónicas que se cruzaba, ya agarré una línea telefónica de esas porque me parece muy interesante, porque aperturó en la antena en el momento exacto y pido la relación de llamada. Una vez que pido la relación de llamada o los registros de conectividad, como lo coloqué allí, lo incorporo en un diagrama de cruces. ¿Para qué? Para que el fiscal del Ministerio Público entienda que efectivamente de ese cúmulo de líneas telefónicas ahora tengo a otro que normalmente, una vez que uno avanza en las averiguaciones, estaba implicado en el hecho. Entonces ya surgió y lo tienes que colocar en el nuevo diagrama para explicarle, porque cada cuadrito de esto, o cada cajita de esta, o cada casilla, o cada rectángulo, como ustedes quieren llamarlo, genera nada más y nada menos que una libertad, una investigación, una imputación, o sea, genera un montón de cosas que si no las sabes explicar desde el principio, puede generar estado de indefensión en las personas. El derecho a la libertad, el derecho, porque esto es algo serio, señores. Cada descubrimiento en la investigación penal tiene que estar bien sustentado, porque lo que implica es la captura, la aprehensión, que pase cuando menos el peor de sus momentos una persona. Siguiente lámina. Ajá. Uy, Dios mío. Esta es una de las más difíciles y de las más bonitas. Recuerdan que les expliqué lo de la ubicación geográfica. Retomo un poco. La ubicación geográfica son los registros que se obtuvieron de una celda. Es decir, yo no tengo a un sujeto activo identificado, sino que tengo la celda donde se cometió el delito. En este caso, tengo al sujeto activo identificado por la celda, pero le pido la relación de llamadas. ¿Para qué? Fíjense ustedes que en este diagrama, la línea telefónica, donde dice línea telefónica, siempre es la misma. Señores, la línea telefónica principal siempre es la misma. Lo que va a variar es la línea telefónica de abajo, si es entrante o es saliente, para establecer de dónde se hizo la llamada. Lo importante acá en el diagrama, lo importante aquí en el diagrama de recorrido es explicar al fiscal del Ministerio Público y ante un tribunal qué celdas aperturó el sujeto activo, el sujeto que está objeto de estudio, objeto de investigación, y es bien importante esta porque convence mucho. ¿En qué sentido? Fíjense ustedes. El señor vive en la zona, voy a empezar a establecer zonas de Venezuela dentro de la ciudad de Caracas, que es mi ciudad natal. Pero ustedes pueden hacerse la elucubración de la zona de acuerdo a donde vivan. Resulta que el investigado tiene la línea telefónica 333. Resulta que esa línea telefónica 333, cuando apertura el día de los hechos, abre, por supuesto, la primera casilla que ustedes van a ver allí, va a aperturar o en su casa, en una celda que cubre su casa, o en una celda que cubre el lugar donde durmió. Normalmente es así. 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana. La primera apertura normalmente es estando en mi hogar o en el sitio donde
pernocté. Una vez que pasa eso, comienza a movilizarse la persona y comienza a cambiar la celda. Entonces, fíjense ustedes que este diagrama que lo tienen acá, yo le eliminé mucha información porque es información de casos reales. Había una persona que cometió un robo, en este caso, cometió un robo a las 11 de la mañana, si mal no recuerdo, a las 11 de la mañana, y el robo ocurrió en una zona que se llama La Candelaria, en Caracas, Venezuela. Resulta que esa persona, en la tercera casilla que ustedes están viendo, superior, 1, 2, 3, en la parte superior, ahí apertura en La Candelaria. Él agarra a la persona, le roba el carro, pero lamentablemente deja a alguien allí de rehén, que era la novia del muchacho. Resulta que él no estaba solo, por supuesto, él estaba en el carro con otro y había unos motorizados, unos motociclistas acompañándolos a ellos, escoltando el vehículo. Resulta que sueltan a la persona que era el dueño del vehículo en esa celda de La Candelaria, pero se llevan a la novia para pedirle un rescate. Es decir, que ya era un robo, pero se estaba convirtiendo en un secuestro. Nosotros acá lo llamamos secuestro breve. Secuestro express. Se puede decir metiendo el anglicismo allí. Pero es un secuestro breve. Resulta que al llevarse a la muchacha, una vez que tenemos el testimonio de la muchacha, ella dice, la joven, dice que se bajaron en una zona que se llama Chacao, en Caracas, Venezuela, y allí hicieron que ella pasara la tarjeta de débito para extraer dinero de un cajero automático. Y eso fue alrededor de las 1:15 de la tarde ya. Fue a las 11 el robo del vehículo, reteniendo a la persona, porque pareciera que nada más era el robo de vehículo, pero no, lo más importante fue que se llevaron a la mujer. En el caso se llevaron a la mujer y al vehículo a las 11 de la mañana, a la 1:30 más o menos la bajan a ella para que extraiga dinero de un cajero. Ella lo hace, lo efectúa, la vuelven a amenazar con arma de fuego en mano y la montan en el carro. Se la llevan, 4 de la tarde, la tienen por todas las zonas de Caracas. A las 4 de la tarde, ella manifiesta que la tenían en una zona que se llama Caricuao, una zona popular de Caracas, Venezuela. La tienen allí en Caricuao, ella muy asustada, por supuesto, con 4 personas armadas. Era una mujer muy bonita, es una mujer muy bonita, gracias a Dios, todavía no vive. Y resulta que ella lo que temía era porque le hicieran daño, un abuso sexual o algo de eso. No, resulta que no, que lo que querían era tenerla allí porque ya le estaban diciendo desde el teléfono de ella al novio que querían cierta cantidad de dinero y se la iban a dejar en cerca de Caricuao. Cuando se entrevista a la muchacha, esto es posterior, ella manifiesta que serían ya las 4 de la tarde y que a ella la liberan a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde la liberan estos 4 sujetos y la dejan en el paraíso. Entonces, fíjense ustedes, tenemos La Candelaria, 11 de la mañana, 1:30 de la tarde, Chacao, y a las 6 de la tarde tenemos el paraíso. Entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde tenemos Caricuao. Señores, créanme ustedes que esta línea telefónica, a partir de esa tercera casilla, que a las 11 de la mañana estuvo en La Candelaria, aperturó una celda que cubre zonas de La Candelaria. A las 1:30 de la tarde aperturó la celda que ustedes acaban de ver ahorita en el Zambini, que queda en Chacao. Resulta que entre las 3 de la tarde y 4 de la tarde comenzó a aperturar en la UD4, que es una celda que queda en Caricuao, y a las 6 de la tarde abrió en el Paraíso. Qué importante este diagrama, ¿no? El usuario, por supuesto, era distinto al titular, es decir, quien estaba utilizando la línea telefónica
no era el dueño de la línea telefónica, ¿sí? No era el suscriptor, pero, y eso nos lo peleó por supuesto la defensa en ese momento, pero con el diagrama anterior de sumatoria de llamadas verificamos que las entrantes y las salientes eran de esa persona. Imagínense con este poder, con este poderoso elemento de convicción, que es decirle, bueno, y esta persona, miren, vean bien esta cuestión. A las 11 estaba en el sitio de suceso en donde robaron un vehículo y retuvieron, secuestraron a una persona. La persona dice que la obligaron a sacar un dinero en Chacao a la 1:30 de la tarde y esta línea telefónica aperturó en Chacao, en la celda que cubre ese telecajero. Pero además, ella dijo que la llevaron a la zona de Caricuao entre las 3 y las 6 de la tarde y esta persona tenía como 3 o 4 llamadas desde Caricuao. Pero además le dicen, y a mí me liberaron porque mi novio les transfirió un dinero, me liberaron y me dejaron en el Paraíso, que son 4 zonas distintas en Caracas y son distantes dentro de Caracas. Y a las 6 de la tarde estaba aperturando esta línea telefónica en el Paraíso. Ustedes no me van a creer, y valga la anécdota para que se rían un poco allí. Cuando yo terminé de explicar este diagrama, el juez, que tiene que ser una persona circunspecta, muy equilibrada y balanceada, lo que hizo fue voltear y vio al muchacho que estaba metido en el paquete y le dijo, le hizo una seña que en palabras más o palabras menos, y me perdona la palabra, el improperio que voy a decir, pero el gesto era, te jodiste. Cuando yo terminé esta lámina. Es muy difícil para un juez no convencerse de que él estuvo metido en ese rollo cuando la línea telefónica con la que él habla con su mamá, su hermana, su esposa y todo el mundo, además hizo todo este recorrido dentro del proceso de hecho punible que ocurrió. Pasamos la siguiente lámina. Ajá. Estas láminas, bien interesante también. Ajá, ahí dice, mira, licenciado Fran Ramírez, un gran amigo mío. Él la hizo ahí también estando en el Ministerio Público y esta lámina es bien interesante. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, aquí si yo no les quité, imagínense ustedes, tienen ahí 2 personas que estaban metidas en un hecho punible, perdónenme la infidencia, pero no les quité la línea telefónica. Fíjense ustedes, Baker Bermúdez fue uno de los delincuentes que estaba allí. Aquí sí vamos a tener las 4 celdas que efectivamente ocurrieron en el sitio del hecho. Yo lo que le estaba contando era un caso hipotético, pero bueno, esta lámina no, ya qué carrizo, ya. Tranquila que eso hace como 10 años más o menos, como 12 años, eso ya prescribió. Pero bueno, qué bueno que lo tenemos aquí, porque piensen ustedes, con este diagrama lo que hacemos es que 2 líneas telefónicas la ubicamos en un mismo espacio y entonces fíjense ustedes, la línea telefónica A de Baker Bermúdez resulta que aperturó a las 17:55, es decir, a 5 minutos para las 6 de la tarde, en el edificio Rosijo Providencia, el cementerio. Y resulta que la línea B, cuyo usuario dice allí Lady Canelón, a las 6, a las 18 horas, aperturó en la misma celda. Minutos más tarde, 40 y pico de minutos más tarde, resulta que esas 2 líneas aperturaron en Los Chaguaramos, si pueden ver allá arriba dice Facultad, edificio Lagobén, Avenida Facultad, en Los Chaguaramos, y las 2 aperturaron justamente a las 18:43. Pero después, esas ambas líneas aperturaron en el cementerio, en la avenida principal del cementerio, entre las más o menos las 7 de la noche, en un compendio de entre las 7 y las 8 de la noche, o más, básicamente las 7 de la noche. Y esas 2 líneas después abren en Lídice, ya siendo las 8 y las 9 de la noche. Yo explicando este diagrama en juicio, ¿cómo hago o cómo hace un defensor para explicar que estas 2 personas cuyo comportamiento telefónico fue
testimoniales además dicen que estaban juntos, ¿cómo va a decir el defensor que no lo estaban? Estaban juntos. Porque, por ejemplo, un testigo A pudo haber dicho, Pedro Pérez dijo, sí, es que estaban Baker y Lady, estaban metidos en ese rollo. Ah, ok, está bien. Bueno, eso puede ser verdad o puede ser mentira. Las fuentes testimoniales son subjetivas. No es algo objetivo, no es cuantificable, es simplemente o la imaginación de la persona que lo está diciendo, la racionalidad de la persona que lo está diciendo, incluso la capacidad de memoria de la persona que lo está diciendo. Juegan muchos factores, juegan un papel, muchos factores en si es verdad o es mentira lo que está diciendo ese testigo. Cierto, pero entonces viene un analista de estudio de registros telefónicos, agarra las dos líneas telefónicas de estas dos personas y hace este diagrama. Entonces, por supuesto que le da una fortaleza mayor a lo que es el testimonial previo que se tiene dentro del cúmulo del expediente. Vamos a la siguiente. Ajá. Y esta es la última lámina, agradeciéndoles a todos, esperando también muchas preguntas. Yo normalmente explico muy breve las cosas para después eh, poder conversar con todos los interesados. Este diagrama es muy interesante y ha solucionado muchísimos casos, sobre todo de robo de teléfonos celulares. ¿Recuerdan que hace un rato les expliqué que había un serial email? Bueno, resulta que el serial email es la huella dactilar de un teléfono, de un dispositivo telefónico. Es decir, es único en el mundo entero. Es único ese número que identifica a un aparato telefónico. Ojo, cuando se tiene un teléfono que tiene doble incorporación de SIM card, es decir, doble línea telefónica, entonces tiene dos seriales email porque ranura, cada ranura en donde se va a incorporar una línea telefónica debe ser única. ¿Y esto por qué? En este caso, no lo voy a explicar mucho, pero resulta que no lo voy a explicar mucho al detalle el caso, pero les voy a dar una explicación del aporte que se efectúa con el serial email. A Wilmer Aranda le roban el teléfono. Wilmer Aranda ya es investigador y dice, no, yo no voy a reportarlo porque si lo reporto en una línea telefónica, en la empresa telefónica, me lo bloquean y yo no quiero que me lo bloqueen, yo quiero conseguir mi teléfono. Entonces yo me aguanto un poquito, me armo de paciencia, respiro profundo y digo, no voy a reportarlo en la empresa porque yo quiero que lo utilicen, que lo vendan y que lo usen. Y los delincuentes van a estar pendientes de utilizarlo, porque quien roba, normalmente el motivo es el lucro. Entonces a ellos no les interesa tener un teléfono si no pueden venderlo por parte, como sea, pero en este caso, si lo pueden vender íntegro, porque el teléfono está bueno y no ha sido bloqueado, mejor todavía. Resulta que yo no lo reporté a la empresa telefónica y lo venden, ¿cierto? Al transcurso de una semana, 10 días, a veces se ponen muy apurados, ya, yo no, tranquilo, vamos a esperar unos 10 días, 15 días, que le incorporen una nueva línea. Yo voy a pedir que ustedes me van a decir, ajá, Wilmer, pero tú me vas a pedir la línea telefónica tuya y va a aparecer el número de él. No, yo puedo pedir una relación de llamada tomando como referencia principal no la línea telefónica, sino el serial email. Yo le puedo decir a la empresa telefónica Movistar, quiero un reporte de registros de llamada del mes de septiembre del 2021 del serial email tal. Y ellos me van a dar el reporte muy parecido al que ustedes están viendo, que vieron anteriormente. Es muy parecido, es el mismo. Pero con la pequeña diferencia que ese serial email en ese registro va a decir, es el mismo, pero va a cambiar la SIM card. Y cuando cambia la SIM card, entonces ya yo veo qué número telefónico le incorporaron a mi teléfono.
Y una vez que yo vea qué número le incorporaron, voy a entender o voy a solicitar cuáles son los datos del suscriptor y por supuesto la investigación se va muy tranquila por allí a identificar al menos al comprador de buena fe. No vamos a llegar como algunos funcionarios que llegan de una vez presos y le ponen los ganchos. No, no, porque normalmente el que lo está utilizando incluso está ajeno de lo que ocurrió con ese teléfono. Normalmente es así. Pero él sabe quién le vendió el teléfono o en qué lugar le vendieron el teléfono. Y por ahí podemos descubrir entonces a los perpetradores. Bien, señores, yo creo que no sé si fue muy rápido o el tiempo fue benevolente conmigo. Esto es más o menos lo que son los aportes del estudio de registros telefónicos y estoy aquí a su disposición para cualquier pregunta. Esto es interesante y siempre van a surgir muchas preguntas. Muchas gracias. Wilmer, buenas noches. De verdad Buenas que noches. yo he estado atento a tu disertación, sobre todo porque esto es el tema de la tecnología en la investigación criminal, la tecnología en este proceso tan fascinante y que nos ha permitido, valga decir, en el proceso penal, el desarrollo de una investigación que ha dado muchos frutos, ¿no? En este sentido, bueno, ver de qué manera se genera toda la información para poder obtener al final lo que en el tribunal se maneja como la prueba, que nos permite la individualización y la responsabilidad individualizada de quienes cometen delitos. En este particular, bueno, de verdad que muchísimas gracias por este aporte. Aunque considero que es muy poco el tiempo, vamos a revisar el chat que tenemos aquí. No tenemos preguntas hasta el momento. Sería interesante que pudieras conectar tu video para compartirlo con los participantes. Ya va. Aquí decir conectar mi video. Ajá. Ajá. Ya te tenemos en Ya línea. estoy. Ya te tenemos en línea. Sí, Perfecto. sí. No, Bienvenido, que estás en decía línea. aquí de tener video. Sí. Yo ni de sabía verdad que que no, yo pensé que me estaban viendo. bueno, no, pero como estaban las láminas, fue interesante tu intervención para ir explicando el proceso tecnológico que coadyuva de manera efectiva a la investigación criminal y a los procesos en un todo dentro de la judicialización que al final nos permite, bueno, la determinación de esas responsabilidades que se debe hacer para que se haga justicia. Entonces, en este sentido, bueno, ya domingo, el final de la tarde, estamos en buen tiempo. Te escucho. Fíjese, profesor, dentro de los objetivos que nos planteamos, ¿no? Al principio, lo bueno es diferenciar, porque a veces entienden la telefonía como un bloque de aportación, de aporte para el proceso penal y no es así. Entonces yo creo que ahí traté de explicar y explicarles a todos los que me estaban viendo o me estaban escuchando en este caso, porque no me estaban viendo, que existe la interceptación telefónica. Por otro lado existe la extracción de contenido que tiene que ver con la criminalística. La interceptación tiene que ver con las fuentes de inteligencia. El caso Watergate, allá en los años 60, en el que Nixon se metió en su zafarrancho allá con toda la asamblea, todo el Congreso de los Estados Unidos. Y resulta porque el hombre tenía tanto miedo de que le echaran la vaina que empezó nada más y nada menos que a escuchar todo lo que decían todos los congresistas en un edificio que se llama Watergate. Tenía la interceptación de teléfono de todas las personas, incluso en su residencia. Era una locura, por eso es que no le quedó de otra que renunciar. La interceptación telefónica genera un provecho directo porque las personas se escuchan. Yo hice interceptación telefónica previa solicitud al tribunal, por supuesto aquí en Venezuela es así, y así como está usted con unos audífonos, uno se coloca y así como las películas, uno va escuchando y va escribiendo lo que se está diciendo. Ese es un provecho, porque viene la interceptación, después viene un análisis de contenido y ese análisis de contenido se somete a un informe.
El provecho de inteligencia, normalmente la inteligencia hace que ese informe no se vaya a las actuaciones, no puede irse a las actuaciones, pero le da luces al investigador dónde va a buscar. ¿Está bien? Entonces, ahí estamos con la interceptación telefónica. Después viene la extracción de contenido, en este caso de un dispositivo telefónico. Aunque yo no me gusta llamarle teléfono, porque esto no es un teléfono, profesor. Y a todos los que me están escuchando, esto no es un teléfono. Esto hoy en día es una computadora. Esta broma de que no, teléfono inteligente, no, no. Esto salió de la esfera de las comunicaciones. Aquí tenemos de todo. Aquí tenemos fotos, tenemos videos, tenemos intimidad. Entonces ahí es lo que yo les procuraba explicar, que cuando se tiene un teléfono y se le va a hacer una extracción de contenido, no debe, en mi opinión, eso ha sido de mucha discusión, no debe hacerse si no se solicita la autorización jurisdiccional, tal cual como la interceptación de teléfono. ¿Por qué? Porque la interceptación y esto ya van al mensaje, al contenido. Es decir, yo le agarro el teléfono a un delincuente y efectivamente puedo entender que el hombre cometió un delito, pero también puedo verle a la mujer desnuda. Y eso ya no interesa dentro de la investigación. Eso viola su intimidad. Pues puede ser muy delincuente, pero la mujer es de él, pues eso se aparta de uno. Eso ya no tiene por qué ver eso. Entonces, para mí, la extracción de contenido, es decir, cuando yo tengo un teléfono, lo aprovecho a nivel criminalístico para obtener información de él, debe tener autorización jurisdiccional. El tercer caso, fíjense que son dos bloques, ¿no? Esto se hace a través de la extracción de contenido de evidencia digital, y esa evidencia digital se genera en un dictamen pericial criminalístico. Ese informe es distinto a la interceptación telefónica de inteligencia y va a ser distinto a este nuevo aporte. Ya no es tan nuevo, ya tenemos un poco de tiempo trabajando en eso y a nivel mundial. Pero todavía se confunde el estudio de registros telefónicos con estas otras dos ramas de la investigación que tienen que ver con teléfono. Resulta que el estudio de registros telefónicos, para hacer un cierre acá, me especifiqué más, es decir, me ahondé mucho más en el estudio de registros telefónicos porque los aportes parecieran que fuesen más dubitativos, o sea, más tenues, menos contundentes dentro de la investigación. Y fíjense que en la explicación, por ejemplo, del diagrama de recorrido, usted no me lo va a creer, profesor, y se lo vuelvo y se lo repito. Mire, el juez, ahorita que se me están viendo en video, después que yo expliqué dónde estuvo esa persona, en 4 localidades diferentes, que las 4 localidades diferentes habían cometido acciones delictivas, cuando yo termino de explicar ese diagrama, el juez volteó así, mira así. Y lo vio y le dijo así. O sea, te jodiste. O sea, ¿qué vas a explicar? Por supuesto, hasta el defensor que estaba allí lo vio como que, bueno, y entonces, pórtese bien, pero es que fue algo natural del juez. Porque se convenció en ese momento, él dijo, no, este tipo tenía este teléfono y estuvo en estos 4 sitios, que estos 4 sitios fueron donde ocurrieron las cosas. Entonces sí tiene un provecho de convicción. Yo peleo mucho con todos mis colegas criminalistas porque el tema de certeza y orientación, yo creo que ya estamos con la cuestión del análisis de la prueba. Hemos pasado un poquito esa etapa, pero nos quedan esas palabras anteriores. Para mí, Wilmer Aranda, el elemento de convicción ayuda a crecer tu convicción, valga la redundancia, aumenta esa asertividad que tú tienes frente a una persona, frente a un caso, o la disminuye. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, no, Wilmer, es que la prueba balística es de certeza. Yo digo, bueno, yo tengo mis peleas con los balísticos. ¿Está bien? No digo que no, porque no voy a pelear con todos los balísticos habido y por haber, pero la certeza hoy en día es muy difícil comprobarla. Es muy difícil comprobarla. Y entonces cuando me dicen, bueno, pero entonces todo es orientación. No, vale, es que porque fíjate tú, ¿qué más orientación que yo estoy explicando? Un diagrama de recorrido en donde cuántas personas pudieron haber hecho ese mismo recorrido en esas mismas horas. Es muy probable que sean muchas. Si es verdad, es muy probable que sean muchísimas. Pero resulta que cuántas personas agarraron y las detuvieron
por otros elementos y están allí en el juicio. No, ninguna, nada más él. ¿Y él tuvo ese comportamiento? Sí. Entonces yo me convenzo. ¿Lo ve? Yo me convenzo. Yo no sé si es certeza o es orientación, pero yo lo que estoy tratando es de generar un provecho para que ustedes vean que, además de que él está detenido, resulta que el comportamiento de su teléfono fue conteste con todos los hechos que están siendo investigados. Sí, efectiva, indudablemente juega un papel preponderante en todo este análisis, en la postura del juez en función de la máxima de experiencia, en función de todo lo que plantea la norma para que él pueda llegar al convencimiento y tomar la mejor decisión respecto del caso del que está conociendo en sala. Mira, tenemos varias interrogantes en el chat.